Y voy a hacer una pequeña recapitulación por amor a aquellos que están por primera vez o que no se han conectado con nuestra serie. ¿Por qué controlar nuestro yo y qué tiene que ver o de qué se trata este tema de controlar nuestro yo? Hemos entendido que nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos determinan lo que somos. Tú y yo somos, tú y yo somos lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos. Y en ocasiones no hacemos lo que queremos, no pensamos lo que queremos, no decimos lo que queremos. No sé si alguna vez te ha pasado que dices algo y después dices, pero ¿por qué dije eso? O que escribes algo y dices, ay, ¿por qué lo mandé? Gracias a Dios que hoy WhatsApp deja recuperar el mensaje, gracias a Dios que puedes borrar de las redes sociales, pero sabes que hay cosas que decimos y hacemos que a veces no las podemos borrar. Y el apóstol Pablo, en mi opinión el mayor cristiano de todos los tiempos, en Romanos capítulo 7 nos escribió y nos reveló un conflicto que él vivía, en el que él decía, hacer el bien que quiero no puedo, pero el mal que no quiero, eso hago. Y él concluye diciendo de sí mismo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entendimos que si Pablo vivió ese conflicto, si Pablo tuvo esas luchas, no hay nada de malo en que tú y yo tengamos esas luchas. No pasa nada que tú y yo tengamos esas luchas. No pasa nada que tú a veces digas, yo quiero coger para allá, pero termino cogiendo para allá. Yo no quiero estar pensando esto todo el día, pero termino pensándolo. Yo quisiera pensar mejor acerca de los demás, pero siempre pienso mal acerca de otros. Y tantas luchas que podemos enfrentar, que no hay nada de malo en vivir esta situación, no hay nada de malo en vivir estas luchas, es humano enfrentarlas. Ahora, la pregunta es ¿qué podemos hacer? Y entendimos que Pablo dijo, la respuesta está en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús tomó nuestro lugar, pagó por nosotros, nos acercó a Dios, nos da un poder que nos ayuda a tomar mejores decisiones y se trata de morir yo para que Él crezca y entender que ahora yo soy justificado. Y ser justificado significa estar justo delante de Dios o estar bien parado delante de Dios. Y entendimos que en Jesús tú y yo estamos bien parados delante de Dios no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo, por lo que Jesús hizo. Entonces, si Jesús lo hizo por mí, eso me quita un peso de encima y ahora yo puedo hacerlo sin la presión de que si algo sale mal me voy a ir para el infierno, me voy a condenar, me va a caer maldición, sino que Dios te dice, tranquilo, en Jesús yo te veo bien, pero quiero que lo intentes, quiero que te esfuerces y quiero que trates de controlar tu yo. Y por eso yo hoy quiero empezar hablando acerca de nuestros pensamientos y quisiera desafiarte a que te preguntes o que pienses en lo que piensas. Por un instante piensa en lo que piensas. Suena redundante, pero piensa en lo que piensas. Piensa en cuál es tu vida de pensamientos, cuáles son tus pensamientos regulares. ¿En qué cosas piensas de lunes a domingo? Todas las semanas, ¿qué hay permanentemente en tu mente? Yo, por ejemplo, soy una persona que piensa mucho. Y yo tengo una relación con mi esposa en la que yo me he vuelto demasiado cercano a ella. Pasamos mucho tiempo juntos, vivimos juntos, caminamos juntos, hacemos ejercicio juntos, comemos juntos. Yo necesito estar con mi esposa todo el tiempo. Yo me he vuelto dependiente de ella. Pero me he encontrado con que en periodos largos en los que no estoy con ella por cualquier razón, hay unos momentos larguísimos donde se va a hacer mercado y me dan ganas de... Es terrible. Y empiezo a pensar un mundo de cosas. Pero Cata sabe, por ejemplo, que cuando yo estoy en el computador trabajando y hay mucho silencio, ella dice, este es en video. Entonces sale y me dice, amor, ¿qué piensas? Y eso es como un freno de mano. Porque yo estoy a 2500 kilómetros por hora, yo pienso un montón de cosas, mi cabeza me lleva a pensar cosas que no debería pensar. Yo soy de esas personas que tú me dices, hey, necesito hablar contigo, y yo te digo, cuéntame, ¿qué pasó? No, pero hoy no, mañana no duermo. Hasta que nos sentemos yo empiezo a pensar, ¿qué hice? ¿Qué pude haber hecho que este man vio? ¿Qué dije? ¿Será que yo dije algo de este man? No, Cata, este man se enteró. Y empiezo a hacerme un montón de videos y de repente cuando hablamos tú me dices, no, quería tomarme un café contigo y decirte que estoy agradecido porque pues has bendecido mi vida. Y yo duré 2 noches sin dormir. Así es mi mente. Entonces como Cata sabe, ella me dice, mi amor, ¿qué piensas? Y yo digo, pues Cata, estoy pensando esto. Y ella tiene una forma de ver las cosas tan especial que cuando yo veo siempre un incendio, siempre todo lo malo, ella me dice, pero ¿qué tal que fuera esto? Y yo, no, tú siempre con ese optimismo. Y resulta que cuando vamos a ver qué era eso. Y yo siempre soy del peor escenario. En otras palabras, lo que quiero llevarte a pensar es,
piensa en lo que piensas, piensa en lo que sucede allí adentro. La pregunta es, ¿qué piensas? Por eso la enseñanza de hoy se llama, ¿qué piensas? ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Qué sucede en tu interior? Y para eso quiero que leamos de Romanos capítulo 12, del 1 al 2 de la versión del mensaje. El apóstol Pablo dice algo tremendo, dice, así que esto es lo que quiero que hagas con la ayuda de Dios. Toma tu vida diaria, tu dormir, comer, ir al trabajo, tu caminar por la vida, y ponlo delante de Dios como una ofrenda. Abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor que tú puedes hacer por Él. Y mira esto, no te adaptes tanto a tu cultura que encajes en ella sin siquiera pensarlo. Voy a leer ese último. No te adaptes tanto a tu cultura que encajes en ella sin ni siquiera pensarlo. Y sigue diciendo, más bien, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconoce con prontitud lo que Él quiere para ti y responde rápidamente a esto. A diferencia de la cultura a tu alrededor, fíjate que va a contrastar. Dice, a diferencia de la cultura, del mundo que te rodea, del sistema de pensamientos de este mundo, que lo único que quiere es arrastrarte a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti, desarrollando una madurez bien formada dentro de ti. Padre, úsame y este texto para hablar al corazón de cada uno de nosotros y que hoy marque algo en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hay cosas que hacemos que no requieren pensar. Todos los días hacemos una cantidad de cosas que si tú piensas, tú no pensaste para hacerlas, sino que las hiciste de manera mecánica, las hiciste de manera orgánica y natural. Rara vez tenemos que pensar en lavarnos los dientes, es decir, tengo que decidir ir a lavármelos, pero yo no tengo que pensar, es algo natural. Es más, generalmente nos lavamos los dientes pensando en otras cosas. Tenemos la cabeza en otras cosas, hacemos la tarea, nos peinamos, unos se afeitan, yo me afeito la cabeza. Yo me afeito la cabeza sin pensar, porque ya llevo afeitándomela tanto tiempo que yo cojo y entro a la ducha y sin pensar lo hago, pero sin pensar en eso. El problema es que mientras hago eso estoy pensando, ¿qué querrá este man? ¿Por qué habrá hecho esto? ¿Sí? Pero una vez me fracturé aquí, me pusieron un yesito y me inmovilizaron el brazo y tuve que hacer lo que pues nunca había hecho, y es ir a lavarme los dientes. Sin pensarlo, cogí esa vaina y la cogí al revés y no sabía cómo hacerle y me lastimé las encías, porque lo que es natural, lo que con esta mano se había vuelto algo fácil, que no requería pensar, resulta que cuando me sacaron de mi rutina tuve que empezar a pensar cómo hacerlo. Quieta, contrólese. ¿Por qué le hace tan duro? Hágale más suave, ¿sí? Y empiezo a dedicar tiempo en algo que yo antes no tenía que dedicar tiempo. Eso es maravilloso, porque Dios nos creó con la capacidad increíble de grabar en nuestra memoria ciertas cosas para optimizar nuestra vida. ¿Tú te imaginas, Juan, que todas las semanas tú tuvieras que pensar en cómo es que se hace esa vuelta de lavarse los dientes? ¿Cómo es que se hace esa vuelta de peinarse? O sea, optimizamos un montón de tiempo en cosas que hacemos de manera mecánica y natural, porque Dios por diseño nos dejó una caja en la que se almacenan ciertas instrucciones y cierta información para que hagamos las cosas sin siquiera pensarlo. Manejar. ¿Quién piensa en hay que meter clutch y sincronizar? Al comienzo, cuando estábamos aprendiendo, pero ya una vez tú aprendes, se acabó ese problema, se volvió algo orgánico, natural, no piensas en cómo hacerlo. La pregunta es, ¿qué se ha almacenado en tu mente y en tu corazón? ¿Qué información hay ahí guardada que te lleva a actuar de ciertas maneras sin pensarlo? Es que eso es lo peligroso, porque a veces decimos, pero ¿por qué yo terminé haciendo esto? ¿Pero de dónde salió esa emoción? ¿Pero de dónde salió esta rabia? ¿Pero por qué yo le deseé el mal a esta persona? Hay algo que está ahí almacenado, que necesitamos visitar, que necesitamos acercarnos a eso y entender que en lo más profundo de tu corazón, eso es lo que está diciendo Pablo, se ha almacenado una información. Te encajaste de tal manera al mundo, te encajaste de tal manera a cómo funcionan las cosas en este mundo, que actúas sin pensarlo, y que cuando piensas en lo que hiciste es que dices, wow, ¿por qué hice esto? Es que todo el mundo lo hace. Pero sabes, si todo el mundo lo hace no quiere decir que esté bien.
Porque cuando dice que no te adaptes tanto a tu cultura, que encajes sin pensarlo, yo pensaba en los juegos de niños. ¿Alguien ha visto esos juegos de niños que traen una estrellita, un circulito, un cubito y un triangulito? ¿Y qué hacen los niños? El triángulo en el cuadrado, y hágale, y hágale. Y el papá dice, pero este man, ¿por qué está tratando de meter el triángulo en el cuadrado? Ese triángulo no está hecho para meterse en el cuadrado. Y yo a veces pienso en Dios, viéndonos a nosotros, Miguel, con el triángulo en el cuadrado. Y Dios, pero viejo, yo no te diseñé para meter el triángulo en el cuadrado. Pero mira que si yo soy bien inteligente, le voy a cortar un pedazo al triángulo y cabe. Y después tienes tu mente destruida. Pastor, deme consejería que estoy muy mal. Y quieres que yo arregle el pedazo de tajada que le sacaste al triángulo cuando no se suponía que tenías que quitarle ese pedazo. Porque te adaptaste tanto a la cultura que ahora sí encajas y haces cosas sin siquiera pensarlo. El problema es que esa palabra que dice en Romanos 12, que dice no te adaptes, que en la Reina Valera dice no os conforméis a este siglo, es la palabra griega suschaimatizo o suskaimatizo. Y esta palabra suskaimatizo, amoldarse, conformarse, tomar la forma, adaptarse, literalmente quiere decir varias cosas. Lo que está diciendo Pablo es, al sistema de pensamientos de este mundo, no te conformes, no tomes su forma, no te amoldes, no sigas ese mismo patrón y no te identifiques con él. El problema es que tú y yo podríamos estar encajados en el sistema de este mundo, en la forma de pensar de este siglo, de tal manera que ya seguimos ese patrón, que ya tomamos esa forma y nos comportamos de esa manera sin siquiera darnos cuenta. Y una paráfrasis que encontré, una versión que encontré, me llamó mucho la atención porque dice, no dejes que el mundo te comprima a la fuerza en su molde. No dejes que el mundo te comprima a la fuerza en su molde. Entonces yo les traje un ejemplo. César, si me ayudas con el tapetico, para no hacer el reguero que hicimos esta mañana. Gracias. Yo les traje un ejemplo porque me llamó mucho la atención esta forma de hacer la paráfrasis. Dice, no dejes que el mundo te comprima a la fuerza en su molde. Nosotros fuimos puestos en este mundo. Jesús en Juan capítulo 17, en lo que se conoce como la oración intercesora, dijo, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces estos somos nosotros. Este es tu sistema de pensamiento. Esta es la cabeza que Dios te dio, el sistema de creencias, tu corazón, tu mente y tu corazón. Dios nos trajo a este mundo y estamos así, nos vemos de esta manera, tenemos una forma específica. Esto está hecho para encajar perfectamente en ciertos moldes. Pero nosotros decimos, oye, a ver, hasta que encaja. Vamos a hacerlo encajar como sea. Entonces vamos a hacerlo encajar, eso, listo. Mira, pero no te conviene, esa amistad, ese amigo no te conviene, esa relación no te conviene. Yo lo puedo controlar. Yo sé hasta dónde. Solamente vamos a ir y vamos a tomar unas cervecitas y vamos a hablar. Entonces tú te vas con tus amigos y empiezan los manes, esa hembra está muy buena. Y tu esposa en la casa, ¿no? Y esa hembra está buena. ¿Usted no ha visto cómo lo mira esa vieja? ¿Qué? ¿Me mira? No, sí. Claro que lo mira, esa vieja le echa el ojo. Muestre, cuente más. No, yo tengo el teléfono, ¿se lo paso? No. Ay, no sea gallina, yo se lo paso y usted le escribe. ¿Verá? Hermano, ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, mi esposa está en la casa. Pues, a ver. Espere porque esta mañana explotó y le cayó a todos los que estaban en primera fila. ¿En qué momento va a explotar esta vaina? Yo no sé. Venga por si explota. ¿Sí o no? Porque uno, así como se pone uno como que dice, hágale Juan, ¿en qué momento va a explotar esta vaina? Yo creo que así es Dios. Cuando tú te vas y haces lo que no tienes que hacer, te metes donde no te tienes que meter,
te expones al molde que no te tienes que exponer. Yo creo que Dios está así. Si Dios me ama, me va a rescatar. La pregunta es: ¿a qué moldes estás exponiendo tu mente? Porque sabes, llega un momento donde sistemáticamente de exponerte a lo que no te tienes que exponer, y es para mí, no estoy. Tú dices: yo puedo, yo lo puedo controlar. ¿Sabes qué pasa? Que se suponía que tu cabeza no tenía que estar así. ¿Ya? Pero yo no entiendo por qué yo pienso así. No, yo sí entiendo por qué piensas así. Porque te metiste tanto en ese asunto, hablaste tanto con quien no debías, te metiste a relación. Es que los cristianos sí son amargados, todo lo prohíben. No, Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, esta es la vida de las personas. Es que no quiero esa vaina, vea. Dios los ama mucho porque hubiera hecho así. Entonces tocó fondo. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Pastor, ayúdeme, hágame consejería. Y en una reunión me ponen la presión para que yo en una reunión arregle este asunto. Esa iglesia no es de Dios. Yo fui y no me ayudaron. No, es que yo no puedo arreglar tu matrimonio de 15 años podrido en una consejería. ¿Qué es lo que muchos queremos? Primero hay que tratar de arreglar este asunto, y eso toma tiempo. Demuéstremelo bíblicamente. Cuando Jesús resucitó a Lázaro en Juan capítulo 11, Jesús saca a Lázaro de la tumba, le dice a Marta: corre la piedra. Marta corre la piedra, le dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro resucita. ¿Y qué dijo Jesús? Después de que Lázaro cobró vida, Lázaro le dice a sus discípulos: desátenlo y déjenlo ir. Jesús no lo desató. ¿Qué quiere decir eso? Que Lázaro estaba atado, lleno de vendas, y él ya olía a podrido. Y yo te aseguro que Jesús no resucitó a Lázaro e inmediatamente Lázaro empezó a oler a Cartier o a Carolina Herrera. Lázaro olía a podrido. Y él dice: muchachos, ahora ustedes desátenlo, quítenle todo ese mugre y déjenlo ir. Y ese proceso en ocasiones dura años. Depende de qué tan podrido y qué tan dañado estaba tu cerebro, de qué tan mal estaba tu corazón. Por eso yo no creo en las consejerías, porque la consejería es una sentada donde tú quieres que en una reunión yo te dé el consejo para cambiar tu vida. Yo creo en los procesos sistemáticos de transformación. Yo creo en que caminemos juntos. Yo creo en que hagamos amistades reales. Yo creo en que tú vayas a un grupo de conexión y conectes con personas que tengan el molde correcto, que te ayuden a pensar correctamente, que te hablen diferente. Y exponerte a eso, así como te expusiste a lo que no era por años, es lo único que puede realmente cambiar y transformar tu corazón. Necesito correr esto de acá un momento. ¿Quién me ayuda? ¿Te la llevas o la ponemos acá? Gracias. Entonces quiero referirme al profeta Isaías. Dios a través del profeta Isaías dijo algo tremendo. Él dijo: mis pensamientos, estamos hablando de los sistemas de pensamiento, no se parecen en nada a sus pensamientos. Dile a la persona que tienes al lado: tus pensamientos y los de Dios no se parecen. Dice Dios: mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos. Y después dice: y mis caminos están muy por encima de tus caminos. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Me llama mucho la atención que Dios está haciendo una relación directa
entre pensamientos y caminos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, estamos aquí porque queremos los caminos de Dios. Ay, yo quiero la voluntad de Dios, yo quiero los caminos de Dios. A mí me dijeron que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero te tengo una noticia. No vas a poder experimentar jamás los caminos de Dios si no te metes en los pensamientos de Dios. Por eso Dios está diciendo, mis pensamientos son más altos que los tuyos y también mis caminos. Pero el problema es que tú y yo, y seamos honestos, queremos el camino de Dios con nuestro pensamiento. Entonces yo quiero de lunes a viernes pensar como a mí se me da la gana, pero quiero que Dios me bendiga en sus caminos. Y decimos que Dios es malo, que Dios no me ama, que Dios no es bueno. Pero Dios está diciendo, mira, mis pensamientos son más altos que los tuyos. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que dejar de meterte en el molde de tus pensamientos y meterte en el molde de mis pensamientos. Cuando te metas en el molde de mis pensamientos, vas a experimentar mis caminos. Entonces Pablo dice algo tremendo en Colosenses. Él dice en Colosenses 3, así que si has tomado tan en serio esta nueva vida de resurrección en Cristo, mira qué tremendo, Pablo es desafiante. Pablo dice, bueno, ahora estás viniendo a la iglesia, ahora dices que eres cristiano, ahora dices que quieres caminar con Dios, ahora dices que quieres vivir de la mano de Dios. Si es en serio, si ese asunto es real, entonces actúa consecuentemente, sé coherente. Ahora que has tomado tan en serio vivir esta nueva vida de resurrección en Cristo, actúa consecuentemente. O sea, Pablo está diciendo, deja esa incoherencia, deja de decir que quieres la vida de resurrección de Cristo, pero sigues viviendo la vida a tu manera. Deja de estar aquí metido, pero queriendo la vida de Cristo. Dice, persigue las cosas que Cristo preside. Y mira esto, no andes de un lado a otro con los ojos en el suelo, consumido por las cosas frente a ti. Eso suena muy romántico y muy filosófico. No andes de un lado a otro, Carlos, con tu mirada en el suelo, persiguiendo o abrumado por lo que tienes delante de ti. Vamos a ser honestos, ¿no es así como vivimos la vida? Preocupados por lo que tengo aquí enfrente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar mañana? Este problema, mi esposa, esta relación, este amigo me dejó. Absolutamente envueltos en lo que tenemos al frente. Y Pablo dice, no vivas de un lado para el otro con los ojos en el suelo. Más bien, mira hacia dónde. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Isaías? Mis pensamientos son más altos. Entonces Pablo nos está invitando, mira los pensamientos de Dios, mira hacia arriba y mantente alerta de las cosas que suceden alrededor de Cristo. Es ahí donde está la acción. Es ahí donde la vida es buena. Es ahí donde se vive bacano. Es lo que está diciendo Pablo. Mira las cosas desde su perspectiva. La pregunta es cómo, porque eso suena muy bonito, eso suena muy romántico. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Yo te voy a dar 3 claves y con esto termino. 3 claves para poder transformar tu forma de pensar, tu mente y por ende tu vida. ¿De dónde voy a sacar esas 3 claves? De Romanos 12:2, donde Pablo primero pone el problema. No te adaptes, no te amoldes, no encajes a la fuerza, no dejes que este mundo te encaje a la fuerza. Más bien, y aquí nos va a dar la respuesta. Dice él, fija tu atención en Dios, serás cambiado de adentro hacia afuera, reconoce con prontitud lo que Él quiere para ti y responde rápidamente a esto. 3 claves, ahí están. La primera, fija tu atención en Dios. Quiero pedirles que sean muy juiciosos con el ejercicio que voy a hacer. Porque Pablo está empezando diciendo, mira, lo primero para salir de este problema es fija tu atención en, no es mira eventualmente a Dios, que es lo que muchos hacemos. El Dios bombero, tengo un problema, Diosito. Pablo lo que está diciendo es fija. Esa palabra fija es fija tu atención en Dios. Entonces vamos a suponer, y esto no es un juicio de valor, es simplemente un ejercicio. Soy yo. Vamos a suponer que lo blanco es Dios y lo negro es la cultura. Es una suposición. ¿Ya? No quiero a nadie después en Facebook
pastor racista. No. Esta iglesia es negra, aquí yo no tengo juicios de valor, ¿ya? Pero vamos a suponer que para el ejercicio, Dios, cultura. ¿Están conmigo? Entonces les voy a pedir un favor. Ustedes son una iglesia juiciosa. ¿Todos ven los dos puntos? Les voy a pedir que por un instante miren el punto negro. La mayoría de nosotros, a lo largo de nuestra vida, ha estado orientados fijamente hacia nuestra cultura. De repente algo un día nos llevó a fijarnos en Dios. Entonces ahora fíjate en Dios, por favor. Y quédate fijamente mirando a Dios, no mires para otro lado. Dios nos hizo con una capacidad única. Es parte de ese diseño, que no podemos fijar nuestra mirada en dos cosas al mismo tiempo. Juiciosos todos aquí. Mientras miran fijamente el punto blanco, escuchen bien, sin mover su cuello, sin mover sus ojos, mirando fijamente el punto blanco, les voy a pedir que miren fijamente el punto negro, sin moverlos. ¿Alguien puede hacer eso? Es imposible, porque Dios nos diseñó de tal manera que solo podemos, hay una gente que sí puede, pero son excepcionales. Eso es la excepción. La mayoría de los mortales o miramos fijamente a Dios o miramos fijamente los problemas, la cultura, el mundo en el que vivimos metidos. Entonces Pablo es práctico. Pablo dice, hey, ¿quieres salir de ese problema? Fíjate en Dios. Pero yo voy a hacer un ejercicio, por favor, un ejercicio. Les voy a pedir que miren fijamente a Dios y se queden mirando fijamente a Dios. Ahora te enamoraste de Dios, viniste a la iglesia, aleluya, estoy bien, pero de repente se te apareció la tiniebla o el tinieblo y empezaste a mirar para donde no debías. Ahora miren para acá. Díganme si no, solo miren este punto, díganme si no es así, que aunque tú estás mirando fijamente el punto negro de la cultura, todos podemos de alguna manera tener una conciencia de Dios. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que mientras yo miro el punto negro, aunque no estoy fijamente mirando el punto blanco, soy consciente de que está ahí? Bueno, ese es el cristianismo de la mayoría. La mayoría de nosotros, nuestro cristianismo estamos mirando la cultura fijamente, pero yo tengo conciencia de Dios a mi manera, yo sé que Dios está ahí, pero realmente estamos mirando fijamente a donde no tenemos que mirar. El problema de eso, y les voy a pedir que sean muy juiciosos en mirar fijamente este punto, es que en la medida en que tú haces eso, y entre más enfocado tú estás en el punto negro, algo va a empezar a pasar con esa conciencia que tú tienes de Dios. Te voy a pedir que mires fijamente el punto negro y yo voy a pasar unas diapositivas y trata de ser consciente, valga la redundancia, de esa conciencia del punto blanco sin quitar tu mirada del punto negro. Mira lo que pasa. Estamos enfocados en el punto negro, seguimos enfocados en el punto negro, sigo con cierta conciencia de Dios, pero de repente esa conciencia que yo tengo de Dios empieza a cambiar. Él no se ha ido, aquí está. Él sigue ahí, pero como tú estás tan metido en tu cuento y en tus problemas sin darte cuenta, Dios dejó de ser importante en tu vida. Entonces el discurso de la mayoría es: yo era líder en la iglesia, yo iba cada 8 días, yo oraba todas las mañanas, hacía mi devocional sin falta, tenía mi tiempo con Dios todas las mañanas, pero de repente yo no sé qué pasó y dejé de orar, dejé de ir a la iglesia, dejé de leer la Biblia, ya no me gusta la iglesia, ya no tengo esas canciones de alabanza. Yo sí sé lo que pasó. Te enfocaste tanto en donde no te tenías que enfocar, que lo que inicialmente era una conciencia despierta de Dios en tu vida empezó a desaparecer, empezó a apagarse y empezó a morir. Por eso Pablo dice, no puedes hacer eso, tienes que mirar fijamente a Dios. Y lo mismo pasa al revés. No traje el ejercicio para no redundar. Yo te aseguro que aunque al comienzo estamos fijos en Dios y hay mucha distracción a nuestro alrededor, entre más tú fijes tu mirada en Dios, más rápidamente todos esos distractores empiezan a desaparecer de tu vida y empiezan a cambiar. Entonces, Pablo dice sencillo: fija tu mirada en Dios. El problema es que muchos de nosotros queremos fijar nuestra mirada en Dios, pero no queremos reconocer la voluntad de Dios, sino queremos que Dios reconozca nuestra voluntad. Entonces nuestra vida cristiana se trata de, sí, yo voy a fijar mi mirada en Dios, pero yo voy a convencerlo a Él de lo que es bueno para mí. Y Pablo no dice eso. Pablo dice, fija tu mirada en Dios, reconoce con prontitud lo que Él quiere para ti. Y me llamó la atención porque yo creo
que muchos de nosotros somos lentos para reconocer la voluntad de Dios. Pero no porque Él no nos hable, sino porque nos hacemos los pendejos. O sea, como que queremos seguir ahí como a ver si convencemos a Dios de nuestra voluntad. Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero la mía es más buena, es más agradable y más perfecta. No, dice que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces Pablo dice, mira, si tú fijas tu atención en Dios, te tengo una noticia. Él te va a decir lo que Él quiere para ti. Y eso es lo que muchos no queremos. No queremos tener esa conversación con Dios porque sabemos que Él nos va a decir algo, sabemos que Él nos va a mostrar algo, sabemos que Él nos va a pedir algo. Y hay una frase que traje que me llamó mucho la atención, y es que si tu Dios siempre está de acuerdo contigo, podrías estar idolatrando una versión idealizada de ti mismo. O sea, si tú fijas tu atención en Dios y toda tu vida sigue igual, y Él no te pide que cambies nada, y Él no te pide que renuncies a nada, y Él no te pide que modifiques nada, probablemente estás mirando al Dios incorrecto. Probablemente lo que estás siguiendo es tu propio Dios y tus propios deseos. Porque te tengo una noticia, la voluntad de Dios siempre va en una dirección opuesta a la voluntad de nuestra carne. Siempre, 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 siempre. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar a Dios y mientras miras a Dios reconocer lo que Él quiere para ti? Si lo reconoces, termina diciendo Pablo el último consejo, responde rápidamente. Sé rápido para responder. Dice, reconoce con prontitud lo que Él quiere para ti y responde rápidamente a esto. Porque saber, escúchame, te lo digo por experiencia, saber lo que Dios quiere para ti y no hacerlo, eso crea corrupción. Te empiezas a corromper por dentro. No, pero igual Dios me ama. No, pero el pastor igual dijo que Dios me ama como soy, que soy justo, no importa. Sí, todo eso es verdad. Pero el que se corrompe, el que se daña, el que se deteriora por dentro, eres tú mismo. Es tu mente la que sufre, es tu corazón el que se daña, el que se deteriora, el que se corrompe. Eso es lo que yo creo que Pablo llama que tienen cauterizada la conciencia. Se dañó tanto que está cauterizada la conciencia. La pregunta es, ¿qué te está pidiendo Dios que hagas? O sea, cuando tú fijas tu mirada en Dios, cuando tú hablas con Él y escuchas su voz, ¿qué es lo que Él te ha estado pidiendo? ¿Qué es lo que Él te ha estado diciendo que de pronto tú pones oídos sordos a eso? Porque nos encanta decir, y por eso les traje Romanos 12:2 de la versión El Mensaje y no de la Reina Valera, porque no la sabemos de memoria. ¿Sabes qué dice Romanos 12:2 en la Reina Valera? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué cristiano no se sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Pero el cristiano viene a la iglesia, después se fija en el mundo, se aprieta, cambia su manera de pensar, le va mal y lo que quiere es que uno en la consejería le diga, tranquilo, mi hijo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No, no funciona de esa manera. Pablo lo que dice es, no dejes que este mundo te apriete tanto, que tú te tomes su forma y que tú empieces a pensar como el mundo sin darte cuenta, sino más bien transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Qué es transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento? Lo que acabamos de decir. Fija tu mirada en Dios, reconoce su voluntad y ponla en práctica. Y entonces, cuando esas tres cosas pasen, ahí sí vas a comprobar sus caminos. Ahí sí vas a comprobar su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pero no podremos nunca comprobar su buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, metidos en el molde incorrecto. Jamás. Nunca. No pasa. La única forma de experimentar los caminos de Dios es metiéndome en los pensamientos de Dios. Y yo sé que eso no es fácil. Yo sé que eso es difícil. Yo te traje 3 claves para hacerlo. ¿Y sabes? Con toda honestidad, yo mismo tengo esos pensamientos y esas luchas. Yo mismo a veces no quiero venir. Yo a veces quiero renunciar. Esta mañana alguien me preguntó, ¿y cómo te fue esta semana? Y le dije, es la peor semana de mi vida. Todos los días he luchado con pensamientos de renuncia. Todos los días de esta semana le he dicho a mi esposa, Cata, no quiero más. Quiero devolverme a trabajar. He tenido unos profundos deseos de volverme a trabajar en una multinacional como lo hice por años. Quiero mi trabajo, quiero mi billete, quiero mi buen sueldo.
quiero poder llevar a mis chinos a Disney, quiero poder irme a Nueva York cuando se me dé la gana. Eso es con lo que he luchado esta semana, Leo, toda la semana. Toda la semana. Yo no debería estar haciendo eso. Yo sé hacer billete. Son los pensamientos que yo, el que te está hablando, el que está aquí arriba, toda esta semana he tenido. Renuncia. Yo no sirvo para esto. ¿Yo por qué me metí en este cuento? ¿Quién me mandó de sapo? Todo el tiempo, toda la semana. Entonces no es como que yo me pare acá, te voy a dar 3 tips para que elimines todo mal pensamiento. No sirven. Todo lo que te acabo de decir no sirve. No sirve porque no empezamos por donde es. Y por eso al final Dios me dio esto y a mí me voló la cabeza. Porque yo le decía, Señor, yo sé eso, pero yo trato de enfocarme en ti, pero termino enfocado donde no es. Y yo reconozco tu voluntad, pero a veces no quiero hacerla. Y a veces tú me dices que haga algo, pero yo digo, déjame uno más, espérate la otra semana, Señor. ¿O soy yo el único? ¿O todos ustedes son perfectos? Y Dios me llevó a un cuadro maravilloso y es con el que quiero terminar. En el Salmo 23, en el versículo 5, en toda la mitad del versículo 5, el 5 es el número ¿de qué? De la gracia. En el Salmo 23, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En el versículo 5 dice algo maravilloso, dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Y yo me quedé pensando en esto y dije, pues a mí no me honra que me echen aceite en la cabeza. De hecho, cuando nos nombraron pastores nos echaron un frasco de aceite el berraco y yo quedé engrasado como 3 semanas. Esto no es literal. Esto tiene un significado. Yo le decía, Señor, pero ¿qué quiere decir que honras mi vida ungiendo mi cabeza? Porque te soy sincero, iglesia, mi cabeza ha estado así. Hoy te habla uno que ha tenido la cabeza así. Hoy te habla uno que se ha expuesto a los moldes incorrectos, que ha pensado lo que no es, que a veces produce lo que no quiere producir, que a veces está dañado, está averiado, está destrozado. Y el Señor me decía, antes de tu formulita mágica de mira a Dios y todo este cuento que está bien, déjame que te unja, déjame que yo te unja con aceite. Y resulta que me puse a investigar y me di cuenta que las ovejitas, porque está hablando de un pastor a sus ovejas, las ovejitas sufren de varias cosas. Primero que todo son bien torpes, son bien bobitas. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué no dijiste, vengan aquí ustedes, leones de mi sabana? No, ovejas de mi redil. O sea, nos echa un madrazo de frente, porque nos está diciendo brutos. Pero ¿sabes qué es lo bonito de las ovejas? Que a diferencia del león, las ovejas necesitan un pastor. El león no necesita un pastor, las ovejas necesitan un pastor. Y por eso antes de empezar esta enseñanza les dije, yo no soy su pastor. Tu pastor se llama Dios, tu pastor se llama Jesús. Yo no soy su pastor, Él es mi pastor. Yo estoy caminando hacia mi pastor. Pero ese pastor es hermoso porque Él no se escandaliza. Él dice, déjame yo te unjo, déjame yo te reparo. Y aprendí 3 cosas sobre las ovejas. La primera es que ellas, a diferencia por ejemplo de los gatos, yo tengo gatos, mis gatos, no hay lugar de su cuerpo al que ellos no puedan acceder. Con su mano, con su lengua, eso se lame en los lugares más extraños. Las ovejitas no, esas no se pueden mover mucho, no tienen cola larga para espantar los moscos como los caballos, por ejemplo. Y ellas hacen varias cosas. Primero, hay unos moscos que vienen y las pican en sus fosas nasales y en sus oídos y ponen huevos allí. Y es tanto el desespero de esos huevos que ellas ponen en sus orejas y en su nariz, de lo que huelen que las guía por el olfato y de lo que oyen, porque dice que las ovejas oyen mi voz y me siguen. Esas moscas vienen y dañan su capacidad de tomar decisiones. Y ellas del desespero se dan contra las piedras, tanto que a veces se matan. Del desespero, de la piquiña, de saber que hay unos bichos en sus orejas. Y sabes, a veces yo me encuentro a mí mismo queriéndome dar contra las cabezas, contra las paredes. No sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con esto. 2, son tan obstinadas que se agarran una contra la otra. ¿Y sabes cómo se dan? Se dan cabezazos. Y 3, a veces andan por allí y su cabecita, como tiene unos pelitos así como largos de lana, se enreda en los arbustos y en los chamizos. Y a veces ellas se quedan ahí enredadas y se mueren porque el resto del redil se va y ellas se quedan ahí y se mueren de hambre, o viene el lobo y se las come. Y nosotros somos a veces como esas ovejitas, que hay tantas cosas en nuestra cabeza que o nos reventamos a golpes, o nos damos a golpes con el de al lado, o los enredos en los que nos metemos son tan grandes que a veces nos asfixian y nos morimos.
Pero dice la Biblia que el pastor todas las mañanas saca aceite. Y me pareció tan bonito, porque honras mi vida ungiendo mi cabeza con aceite. Es este buen pastor que me dice: tranquilo, mijo. ¿Y sabes qué hace ese aceite? Ese aceite sana las heridas. Ese aceite hace que los moscos, cuando vengan por la grasa que hay allí y el aceite, no vengan a poner sus huevos. Ese aceite hace que cuando se pegue contra otra oveja, el golpe sea más suave porque resbala. Y ese aceite hace que cuando ellas van caminando por ahí, meten su cabeza en un sitio donde no la tenían que meter, por el aceite la pueden sacar fácilmente. Y lo que me mostró Dios es: no puedes sin mí, no vas a poder sin mí. Tienes que clamar a mí como tu buen pastor, reconocer que eres una oveja, que eres torpe, que estás luchando con pensamientos que no son, que hay moscos que te metieron pensamientos incorrectos. A veces es un amigo, a veces es una amistad que no te conviene, Natalia, que viene y te habla al oído lo que no es y te queda un huevo de mosca ahí horrible, que no debería. A veces te agarraste con alguien y estás tan emberracado que quieres pegarte cabezazos, pero solo el buen pastor puede venir y decirte: venga, tranquila, déjeme, yo la unjo con aceite. Y por eso, antes de terminar, yo quisiera pedirte que te pongas en pie, que me acompañes a orar, porque, ¿sabes? Yo no tengo la respuesta. Yo no puedo solucionar tus problemas. Yo no puedo decirte cómo manejar esa situación que estás viviendo. Pero yo sí te puedo decir: pidámosle a nuestro buen pastor, aquel, el único, el yo soy, el Dios todopoderoso, nuestro pastor, que nos unja con aceite. Y yo quiero invitarte a que esta mañana lo hicimos, fue maravilloso. Yo no voy a orar por nadie, porque yo no tengo aceite para nadie. Él tiene nuestro aceite. Pero yo sí quiero que te unas a mi oración. Y como una manifestación, solo como una manifestación de que tú en tu corazón dices: yo quiero, Señor, que unjas mi cabeza. Yo quiero invitarte a que te movilices. No te puedo decir ven aquí al frente, porque aquí al frente no cabemos todos, pero de pronto, si tú quieres, tú puedes venir un poquito al frente y tú te puedes venir para atrás. Y yo quiero invitarles a que, si usted tiene en su corazón y decirle: Señor, yo quiero que unjas mi cabeza, se mueva hacia aquí, hacia el frente, como sea. Así que un paso más adelante de donde usted está, y yo voy a guiarlos en oración. Yo voy a decirle a Dios mi oración. Yo le voy a decir a Dios: Señor, unge tú mi cabeza con aceite. Mi cabeza, Señor, ha estado deteriorada, mi cabeza ha estado mal, a veces pienso lo que no tengo que pensar, a veces me lleva a lugares que no son. ¿Sabes? No seas indiferente. Este es un momento donde yo no estoy aquí mirando quién pasa, quién no pasa, pero Dios sí, ¿sabes? Y Dios a veces dice: veo que te incomodaste, veo que dijiste te necesito, porque es que lo único que necesitamos como ovejas es decir: necesito un pastor, te necesito a ti, Jesús, no puedo seguir viviendo mi vida a mi manera. Así que yo te voy a pedir que te unas a mi oración. Yo solo voy a orar por mí al comienzo, y yo te pido que te unas a esa oración. Dios, yo te pido, Señor, que mires mi condición, Señor, que mires mi corazón, que mires mi mente. Por años he tomado malas decisiones, a veces lucho con pensamientos, Señor, a veces no quiero vivir, a veces me veo como poca cosa, a veces le tengo rabia a los demás, a veces soy egoísta, a veces soy envidioso, Señor. A veces deseo otras personas, Señor, a veces veo a las mujeres como no debería mirarlas, Señor, a veces me dan ganas de pegarle a otros, Señor, a veces me dan ganas de irme y dejar todo botado y de vivir la vida loca, Señor. Yo quisiera hacer tantas cosas y a veces quiero hacer tantas cosas buenas, pero no puedo, Señor. Pero hoy entiendo que es mi cabeza, Señor, que hay cosas dentro de mí que no están bien y que solo tú las puedes arreglar. Que solo tú, como buen pastor, puedes honrar mi vida, ungiendo mi mente, ungiendo mi cabeza, Señor. Hoy yo te pido que unjas mi cabeza con aceite. Hoy yo te pido que unjas mi cabeza, Señor. Oh, Señor, tú eres nuestro buen pastor.